estimados y estimadas. Les saluda nuevamente el doctor Alejandro José Gutiérrez Dávila. En esta ocasión para explicarles un tema muy importante, la garantía constitucional del habeas corpus o la exhibición personal. Este tema es de mucha importancia, no solamente para todos aquellos que se dedican al estudio del derecho, sino para todas las personas. ¿Por qué? Porque es una garantía constitucional para proteger la libertad de las personas. En ese sentido, entonces, ¿qué es la exhibición personal? ¿Qué es el habeas corpus? Su naturaleza es de ser precisamente una garantía constitucional, es decir, una herramienta, un instrumento que las constituciones le otorgan a los habitantes para protegerse, para proteger sus derechos. En el caso del Estado Constitucional de Derecho de Guatemala, la exhibición personal es una garantía que está debidamente consagrada en el título sexto de la Constitución Política de la República de Guatemala, el cual se titula Garantías Constitucionales y Defensa del Orden Constitucional. En ese sentido, entonces, la exhibición personal o habeas corpus es una garantía que tienen todas las personas para defender su libertad. El habeas corpus nació hace muchísimos años. Recientemente, en el caso de Guatemala, apareció por primera vez en el gobierno del doctor Mariano Gálvez como una figura jurídica del derecho procesal penal. Muy importante entenderlo, lo que es el habeas corpus. Pero recientemente es una figura que se encuentra consagrada en nuestra actual Constitución Política de la República de Guatemala, como le dije antes, como una garantía constitucional. Entonces, ¿qué es la exhibición personal? La exhibición personal es aquella garantía que tienen todas las personas para proteger su derecho a la libertad individual. Sabemos que en todo Estado constitucional de derecho existe lo que se llama el gobierno de la Constitución. ¿Por qué? Porque es la Constitución la que gobierna, porque en un Estado constitucional de derecho republicano democrático el poder radica en el pueblo. Es una democracia y por lo tanto el máximo poder es el pueblo. La soberanía la tiene el pueblo. Y por lo tanto la voluntad escrita del pueblo, que es la Constitución, se convierte en la máxima autoridad del Estado. Entonces, esa Constitución le reconoce a todos sus habitantes el derecho a la libertad. La libertad que no solamente es un derecho en sí, sino que es un valor jurídico, un valor axiológico, un valor ético jurídico supremo. En el caso de nuestra Constitución aparece en el artículo 4 de la Constitución Política de la República de Guatemala como un valor ético moral, un valor ético jurídico, la libertad. Esa libertad entonces, aparte de ser un valor jurídico, un valor ético moral, un principio jurídico, es un derecho fundamental, un derecho natural de todas las personas que la Constitución reconoce, consagra y optimiza. Y para eso entonces proporciona una garantía llamada exhibición personal o habeas corpus. Y esta garantía entonces lo que va a hacer es proteger la libertad de las personas. En el caso del reglamento jurídico de Guatemala entonces, vemos que existen 4 clases de exhibición personal. El artículo 263 constitucional regula lo que es la exhibición personal. Y ahí vemos claramente que existen 4 tipos de exhibición personal. Una exhibición personal preventiva, una exhibición personal restauradora, una exhibición personal correctiva y una exhibición personal restauradora. Esto es muy importante. Entonces, vemos ahí 4 tipos de exhibición personal, como dije antes. Exhibición personal preventiva, la exhibición personal restauradora, la exhibición personal correctiva y me hacía falta la cuarta, exhibición personal restrictiva. 4 tipos de exhibiciones personales que regula la Constitución Política de la República y también la Ley Constitucional de Amparo, exhibición personal y de constitucionalidad. El segundo, considerando la Ley de Amparo, establece que la exhibición personal es una garantía constitucional de la libertad individual de las personas. Vemos entonces que el valor jurídico, ético, moral, libertad se desarrolla a través de todo lo que son las libertades civiles, las libertades que están desarrolladas en nuestra Constitución como derechos naturales, como la libertad de acción, artículo 6 de la Constitución, toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no prohíbe. La libertad de reunión y manifestación, artículo 33, la libertad de asociación, artículo 34, libertad de locomoción, artículo 26, libertad de acceso a tribunales de dependencia del Estado, artículo 29, libertad de pensamiento, libertad de expresión, artículo 35, libertad de religión, artículo 36, libertad de propiedad privada, libertad de educación, artículo 73, libertad de industria, comercio y trabajo, artículo 43, y el libre comercio, artículo 130 de la Constitución. Todas son las libertades de todas las personas. Todas las personas poseemos esas libertades como derechos naturales consagrados y protegidos por la Constitución Política de la República. Entonces la exhibición personal entra para proteger esa libertad.
cuando hay amenaza de la pérdida de libertad. Entonces entra lo que es la exhibición personal preventiva, cuando hay una amenaza de la pérdida de libertad. ¿Cuándo hay una amenaza de la pérdida de libertad? Por supuesto, cuando se dicta o se gira una orden de aprehensión que no está debidamente fundamentada. Se dicta y se gira una orden de aprehensión que no está debidamente fundamentada, que no cumple con los requisitos procesales o que no amerita, no existen los presupuestos necesarios para que haya una aprehensión. Entonces, esa resolución implica una amenaza. En ese caso, entonces, la persona que conoce o que se entera de esa orden de aprehensión tiene el derecho constitucional de plantear una exhibición personal preventiva, porque existe la amenaza de la pérdida de su libertad porque se ha emitido o se ha girado una orden de aprehensión que no está debidamente fundada en derecho, que no cumple los presupuestos procesales necesarios. ¿Por qué? Porque para que haya aprehensión tiene que haber, obviamente, la comisión de un hecho ilícito que implique motivos racionales suficientes para creer que la persona lo ha cometido, que ese tipo penal no tenga medida sustitutiva, y si la persona, para que proceda la orden de aprehensión. Pero si no existe los motivos racionales suficientes para creer que la persona cometió un ilícito penal, si ese tipo penal es de aquellos que son excarcelables porque ameritan la posibilidad de medidas sustitutivas y además la persona que va a ser afectada por la orden de presión es una persona de arraigo que no ha incurrido en peligro de fuga ni peligro de obstaculización en la versión de la verdad, es suficiente con que se cite a las instituciones competentes. ¿Por qué? De acuerdo al principio de favor libertatis y excepcionalidad de las medidas de coerción, la libertad tiene que protegerse en la mayor amplio axiológico posible. Tiene que protegerse en su mayor amplitud, de tal cuenta entonces que la aprehensión va a ser la última ratio. Por lo tanto, si se gira una orden de aprehensión que no esté debidamente fundamentada, que no tenga los presupuestos jurídicos profesores, entonces la persona afectada tiene el derecho constitucional de utilizar esta garantía y plantear una exhibición personal preventiva. Ahora viene la exhibición personal restauradora. Esto es cuando la persona ha sido privada de libertad, ha perdido su libertad, pero ha perdido su libertad no fundamentada en derecho. Cuando una persona es sometida a una medida de coerción, de privación de libertad, es porque se han respetado una serie de procedimientos. La persona obviamente ha cometido un ilícito penal, hay motivos racionales suficientes para creer que ha cometido este ilícito penal, la persona no es persona de arraigo, el tipo penal no es escarcelable, eh, etcétera, etcétera. Hay peligro de obstaculización de la versión de la verdad, peligro de fuga y todo eso merita entonces que a la persona se le dicte una prisión preventiva y que permanezca, más bien dicho, privada de libertad para que se le siga el proceso judicial. Pero si no concurren todos estos presupuestos, no concurren todos estos elementos, la persona es de arraigo, la persona no implica o no incurre en peligro de fuga ni en peligro de obstaculización de la versión de la verdad, no hay motivos racionales suficientes para creer que la persona cometió ilícito y el delito encima es escarcelable, o sea que es tratable a través de medidas sustitutivas, en este caso no es necesaria la privación de libertad. Es más, sería inconstitucional aplicar la privación de libertad y tenerlo en prisión preventiva. Sería inconstitucional e inconvencional y por lo tanto esta persona estaría privada de libertad ilegalmente. Al estar una persona privada de libertad ilegalmente, como en los artículos 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 de la Constitución Política de la República de Guatemala y tratados internacionales aplicables, entonces esa persona puede plantear y tiene el derecho constitucional para plantear una exhibición personal de carácter restauradora. ¿Por qué? Porque ha sido privada de su libertad de forma ilegal. Entonces, tiene el derecho constitucional para solicitar su exhibición personal restaurada y que lo dejen en libertad. La exhibición personal restrictiva es cuando una persona ha sido cooptada de otra manera, una persona ha sido coartada su libertad de una manera que no es la prisión, ya sea porque no la dejan salir de una institución, no la dejan salir de un lugar, o no la dejan entrar, o no la dejan salir de un lugar, de una colonia, de una institución, de una empresa. Esa persona está restringida de su libertad momentáneamente y en ese momento puede solicitar una exhibición personal restrictiva. ¿Por qué? Porque su libertad de locomoción, en este caso, es la que está siendo afectada, no necesariamente su libertad individual, porque no está privada de libertad, ni amenazada de la pérdida de su libertad, pero sí su libertad de locomoción está siendo restringida. No puede pasar de un lugar a otro, no la dejan salir de un lugar, de una institución, de una empresa, de un residencial, y la persona quiere trasladarse, quiere transitar y su libertad de locomoción se encuentra restringida en ese momento, entonces lo que procede es una exhibición personal de carácter restrictiva. Finalmente, la exhibición personal correctiva es aquella
cuando la persona se encuentra privada de libertad legalmente, pero está sufriendo vejámenes. En este caso, la persona está siendo privada de libertad, ya sea porque se encuentre guardando prisión preventiva o esté extinguiendo una pena de prisión, pero está sufriendo vejámenes y entonces se están quebrantando sus derechos constitucionales, sus derechos convencionales, su derecho a la integridad personal, está sufriendo vejámenes dentro de su privación de libertad. La privación de libertad es legal, se han llenado todos los requisitos, digamos que está guardando prisión preventiva de acuerdo porque se han concurrido todos los elementos, o está tiene una pena de prisión porque se ha dictado una sentencia condenatoria firme con todos los requisitos legales correspondientes, pero sufre vejámenes en esa prisión de libertad y por lo tanto está sufriendo y está siendo violentada en sus derechos constitucionales, sus derechos naturales, sus derechos convencionales. Entonces, en ese caso, procede plantear la exhibición personal correctiva. La exhibición personal correctiva. Esa es la cuarta clase de exhibición personal. Ahí tenemos entonces la exhibición personal preventiva, la restrictiva, la restauradora y la correctiva. 4 tipos de exhibición personal. Muy importante para entender lo que es esta garantía constitucional de la exhibición personal o habeas corpus, que es una herramienta que el Estado constitucional de derecho, que el propio pacto constitucional le otorga a todas las personas para proteger ese valor axiológico, ético, moral y de libertad, ese derecho natural de sus libertades individuales proveniente de ese valor axiológico, ético, moral de la libertad. Muy bien, hemos llegado al fin de esta pequeña cápsula hablando sobre la garantía constitucional del habeas corpus o la exhibición personal. Espero que haya sido de su utilidad. Si quieren conocer con mayor profundidad de este tema u otros temas relativos a las garantías constitucionales o al derecho constitucional o al derecho procesal constitucional, estén pendientes de próximas cápsulas que estaré grabando y subiendo a mi canal de YouTube, Filosofía del Derecho, Dr. Alejandro Gutiérrez, por lo que les recuerdo que se suscriban a mi canal Filosofía del Derecho, Dr. Alejandro Gutiérrez, le den pulgar arriba, me gusta, para seguir recibiendo contenido de mucha utilidad para ustedes. Ha sido un gusto compartirles. Saludos a todas y a todos.